Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase. Entonces, las neumopatías inmunitarias e inflamatorias, ¿no? Es una variedad amplia, pero casi todas tienen los mismos fundamentos y síntomas. Entonces, ¿me escuchan, no, chicos? Sí, doctora. Ok. Entonces, continuamos, sí, para no cansarlos. Bueno, vamos a hablar de un caso clínico y vamos a ir viendo todo lo que vamos a ir exponiendo y al final vemos de qué se trata, ¿no? Entonces, un niño de 10 años es llevado a la consulta por sus padres debido a tos, disnea durante los últimos 10 días. Los padres refieren que el paciente presentó pica de objetos como tierra, comenzó con vómitos, dolor abdominal, luego con excesos de tos, dificultad respiratoria. La familia es procedente de área rural, cuidan animales de granja, ninguno más en la familia presenta este problema. Al examen físico, el niño muestra signos de dificultad respiratoria, con frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto, retracción intercostal y uso de músculos accesorios. Se auscultan sibilantes en la base del pulmón derecho. No existen antecedentes de enfermedades respiratorias crónicas con morbilidad significativa. No tiene antecedentes de inmunización incompleta. No. Ay, ¿qué pasó con...? No sé quién me quitó. A ver, Hola, doctora. Buenas noches. ahora ¿Puede sí, compartir nomás la pantalla tranques? ahora Disculpe, sí. gracias. Ya, gracias. Bueno, no tiene entonces antecedentes de inmunización incompleta, aunque sus padres refieren que no ha recibido vacunas contra la influenza este año. Entonces, dentro de no tenemos laboratorios, acaba de llegar nuestro paciente, pero tenemos una placa donde evidenciamos un infiltrado pulmonar difuso en ambos campos pulmonares de predominio derecho. Vamos a hablar sobre las neumopatías por hipersensibilidad. Dentro de estas, en realidad el nombre que antes se daba, o que en realidad algunos autores dicen que es el correcto, es una alveolitis alérgica extrínseca porque se debe a sustancias extrínsecas, ¿no? Fuera del cuerpo, como aerosoles, ¿no? Humo, las bacterias. Se ha visto que el complejo Mycobacterium avium está involucrado en estas neumopatías por hipersensibilidad, los micóticos. También se ha visto el moho, por ejemplo, de los saunas, ¿no? Que puede generar esta alveolitis, esta reacción alérgica, ¿no? A nivel del alveolo. Se ha visto que al generarse por todos estos antígenos, va a haber más de 300 antígenos, ¿no? Que se pueden generar, que pueden darnos esta neumopatía por hipersensibilidad. Y en primera instancia nos hablan de una fase aguda, subaguda y crónica, pero vamos a ver que más adelante nos dan una clasificación como un poquito más extensa, ¿no? Dentro de sus manifestaciones clínicas, lo que vamos a encontrar es, primero, que debe haber el antecedente de exposición, ¿no? A cualquier aerosol, lo que hablábamos. Y estos síntomas van a desaparecer cuando ya no estamos expuestos a esta sustancia, a este tóxico, entre 24 y 48 horas después, ya desaparecen completamente los síntomas. Dentro de la clasificación nos habla de una aguda no progresiva intermitente, es decir, que podemos estar expuestos de manera aguda, pero de manera intermitente, que no va a progresar, es decir, los síntomas van a ser muy leves, ¿no? Solo accesos de tos, ya no estamos expuestos, desaparece el síntoma, ¿no? Las agudas progresivas intermitentes es como que se va acumulando esta sustancia y cada vez va siendo más tóxica y va a empezar con problemas respiratorios mayores, parecidos al asma. En la subaguda recurrente vamos a presentar dificultad respiratoria, tos y
esto es importante, pérdida de peso. En la aguda no hay pérdida de peso. En la subaguda recurrente, esto, recuerden, hay pérdida de peso. En la crónica progresiva, además de todo lo previo, va a haber ya hipoxia, ¿no? Y acropaquia, ¿no? Que son las uñas en palillo de tambor. Entonces, esta característica es cuando ya hemos estado mucho tiempo en hipoxia y esta manifestación en las uñas nos va a decir que es crónico, ¿no? Sobre todo el progresivo, porque vamos a tener el crónico no progresivo que no va a presentar estos síntomas. Para los criterios, vamos a tener esta tablita que está en el libro, donde nos habla de lo mismo, ¿no? Que es como un resumen de la exposición al antígeno, ¿no? Y esta exposición, nosotros para ver qué puede haber estado expuesto el paciente, debemos preguntar, ¿no? A todos sus antecedentes médicos para sospechar de que el paciente pueda estar expuesto a algún tóxico. Tenemos que evaluar el entorno para confirmar la presencia de este desencadenante, ¿no? Porque si nos dice así, solo fui una vez al sábado, no, generalmente es repetitivo, dónde fue y demás. ¿Y cómo cómo se ha manifestado esta respuesta inmunitaria? ¿No? Donde vamos a ver que va a existir alteración a nivel de las inmunoglobulinas frente a este antígeno, ¿no? También vamos a tener los hallazgos clínicos, radiológicos, fisiológicos, ¿no? Dentro de estos van a estar los síntomas que hablábamos, síntomas respiratorios, a la auscultación vamos a encontrar crepitantes, va a haber esta pérdida de peso ya en la crónica, en la progresiva, en la subaguda, va a haber tos, disnea, fiebre episódica, no es una fiebre constante porque no es una infección, sino es una manifestación de hipersensibilidad y nos va a dar datos como de asma, por eso va a haber sibilancias, ¿no? A la auscultación y bueno, la astenia. También se ha visto que esta neumopatía, ¿no? Puede empeorar al pasar las horas, ¿no? Después de la exposición al antígeno. Y esta, cuando va empeorando nuestro paciente, deberíamos ya hacer una tomografía, ¿no? Porque vamos a encontrar mayores características en la placa, o más bien en la tomografía, que nos incluso podemos ver granulomas, podemos ver este patrón nodular, que igual se ve en una radiografía, pero ya la tomografía está indicado porque no estamos viendo mejor, estamos viendo que el paciente está empeorando, entonces tenemos que ver cuánto de porcentaje está afectado y demás. También vamos a tener alteraciones en la espirometría, nos va a dar un patrón restrictivo, los volúmenes pulmonares pueden estar bajos o muy altos, ¿no? Va a haber reducción de la capacidad de difusión del monóxido de carbono, va a haber esta alteración en el intercambio gaseoso. También, cuando hacemos esta prueba de los linfocitos en el lavado bronquioalveolar, vamos a encontrar que esta relación CD4-CD8 va a estar baja, ¿no? Y este es un dato muy importante que igual lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y vamos a tener la respuesta anómala de la prueba de provocación inhalatoria, que esta ya no se realiza, ¿no? Porque es como exponer al paciente nuevamente a lo que le causó el daño y ver si hay respuesta o no, ¿no? Entonces eso ya no se hace por ética, ¿no? Y bueno, podemos llegar hasta estudios anatomopatológicos a través de la biopsia, que vamos a irlo más adelante, desglosando más adelante. Entonces, las pruebas de laboratorio, la de elección, ¿no? Es el lavado bronquioalveolar. Es la más sensible y nos va a dar el diagnóstico. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar linfocitos mayor al 50% de las células recuperadas. Y esta relación es importante, esto no lo olviden. La relación CD4-CD8 va a ser menor a 1, porque en otras patologías que no son las neumopatías por hipersensibilidad van a estar aumentadas esta relación. Entonces, ¿aquí qué está pasando?
que está bajando el CD4 y está subiendo el CD8, ¿no? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Dentro en la radiografía vamos a ver ese patrón de vidrio esmerilado, ¿no? Un patrón intersticial. En las fases tardías ya nos va a dar fibrosis intersticial, ¿no? Que va a estar asociado a síntomas sobre todo parecidos al asma, ¿no? Vamos a encontrar pacientes con accesos de tos, dificultad respiratoria, ¿no? Y también en la radiografía podemos encontrar ganglios reactivos alrededor de la carina. Entonces, vidrio esmerilado, patrón intersticial y ganglios. Y eso vamos a encontrar en una radiografía. ¿Qué pruebas además se pueden hacer? Lo que decíamos, la biopsia pulmonar. En la biopsia, ¿qué es lo que encontraríamos? Fibrosis peribronquial, granulomas no casificado, porque cuando es casificado es tuberculosis, ¿no? Entonces, un granuloma no casificado, histiocytosis grandes con citoplasma espumoso. Y lo que hablamos de la provocación antigénica inhalatoria, pues es repetir la exposición. Y con eso, al provocar esa inhalación, por eso dicen, no, ya no se usa, no usamos, tenemos que ver si viene sin datos de asma. Si viene sin datos de asma, los síntomas se van a presentar entre las 8 y las 12 horas. Algunos autores dicen hasta 6 horas incluso, que puede presentarse los síntomas después de haber expuesto al paciente. Pero si tengo un paciente que ya está viniendo con datos de asma, entonces se va a presentar antes, pero no se debe utilizar porque puedo llevarlo a mi paciente incluso hasta terapia intensiva, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Si tengo el causante, sé cuál es el causante de la exposición a algún tóxico, entonces quitar, ¿no? Controlar esa exposición. Para bajar este proceso de hipersensibilidad, puedo utilizar los glucocorticoides en una dosis de 0,5 a 1 mg/kg, ¿no? Como la prednisolona. Puedo utilizar metilprednisolona, que eso ya le puedo administrar, tengo tanto en vía endovenosa o prednisolona, que es vía oral. Y la ciclosporina o la aciatoprina eh, por 4 semanas. O sea, cada 4 semanas se puede poner una dosis de ciclosporina y puedo completar 12 semanas. Dentro de las neumopatías ya ocupacionales, ¿no? Vamos a tener el asma ocupacional, que esta se debe a que las sustancias de, ya sean de elevado peso o de bajo peso molecular, las de elevado peso molecular, sobre todo, estas directamente van a provocar el asma, estos datos de asma. Las de bajo peso molecular van a formar aptenos y estos aptenos se van a unir a moléculas más grandes para generar estos síntomas de asma. ¿Qué va a pasar? Va a haber una reactividad a nivel de los linfocitos T helper 2. El 70% de los síntomas va a ser de asma, ¿no? Entonces, como un paciente asmático, así va a ser mi paciente. Y muchas veces podemos confundir. Y va a haber hiperreactividad que va a ser persistente, ¿no? Vamos a tener el síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias, donde vamos a tener síntomas respiratorios agudos, como accesos de tos, ¿no? Esta aspiración de ya sea gas, aerosoles, humo, irritantes, me va a dar estos síntomas. Generalmente no revierten con broncodilatadores, como en el asma, ya que existe una lesión directa del epitelio. Entonces, ya cuando se presenta este síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias, es más difícil tratarlo, porque ya hay una lesión directa. Va a empeorar con el tabaquismo, en los pacientes atópicos, ¿no? Y podemos llegar a la fibrosis y el engrosamiento de la membrana basal. Entonces, y esta se va a deber al tema ocupacional. Cómo debo entrevistar a mi paciente para saber si es una neumopatía ocupacional? Entonces, tenemos este memo técnico que es el WACOS. La W de Watt, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hace usted? Entonces le preguntamos, ¿no? Soy pintor.
¿no? Entonces, ya tengo algo que me puede estar sospechando. ¿Cómo hace lo que hace, ¿no? ¿Cómo es su trabajo? ¿De qué depende ahí la H? How, ¿no? Entonces, yo uso estas pinturas, pinto de esta forma, pinto todos los días, no uso máscara, no tiene una ropa de trabajo adecuada. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Qué hace? ¿Cómo utiliza los materiales que él con los que está trabajando? ¿No? La A de agudo, ¿no? Entonces, ¿son los síntomas agudos o crónicos? ¿Le ha empezado recién estos síntomas? ¿Cuánto tiempo ya tiene que está con esos accesos de tos? ¿No? ¿Algún compañero, la C, ¿no? Huacos, compañero de trabajo, familiar, compañero de clase o amigo, tiene los mismos síntomas? ¿No? ¿Fueron a fumigar al colegio de los niños? Todos los niños están con, no sé, irritación en la vía respiratoria, todos los niños con tos. Entonces, hay varios están siendo afectados. Entonces, no solo es el único y todos hemos estado expuestos a lo mismo, entonces me tienen que hacer dudar. Y la O de outside, ¿no? Si tiene alguna afición, viaje o exposición a animales, mascotas fuera del colegio o del área de trabajo. En los niños va a estar en relación al colegio, en los adultos va a estar en relación a su trabajo, ¿no? Entonces, sí, aparte de ir al colegio, yo practico natación o practico o estoy en los Boy Scouts y pues vamos no sé, al camp y demás. Entonces ahí me tiene que hacer sospechar de que también puede ser una exposición por algo externo a su área de trabajo o el colegio. Y la S, si está satisfecho con el trabajo o el colegio, ¿no? No, porque si hay un tema emocional, si hay un tema de falta de bioseguridad, no, entonces es importante también preguntar eso, cómo se siente esa persona. Entonces, para hacer una evaluación, cuando sospecho que se trata de una neumopatía ocupacional. Recuerden este memo técnico, ¿sí? What, how, agudo, compañero outside, ¿no? Fuera, ¿no? Y satisfecho, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues igual, eliminar la exposición, ¿no? Puedo utilizar igual los agonistas beta parciales, los glucocorticoides, los esteroides de uso prolongado, los corticoides inhalados, ¿no? Dependiendo si voy a tener una respuesta en la fracción expiratoria ventilatoria, ¿no? Cuando hablamos de las neumopatías granulomatosas, ¿no? La granulomatosis con poliangiitis, vamos a tener que afecta a las vías respiratorias superiores e inferiores, ambas, ¿no? Las otras, si se dieron cuenta, eran más como que inferiores. Esta es ambos, superiores e inferiores, ¿sí? Esta inflamación granulomatosa va a afectar vasos pequeños. Entonces, como va a afectar vasos pequeños, también pueden estar afectados los riñones. Va a haber una exposición al antígeno de origen endógeno o exógeno, ¿no? Entonces, no solo va a ser externo, y vamos a tener una reactividad de los linfocitos T, sobre todo el tipo 17, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Cuando hacemos las pruebas, ¿no? Vamos a tener un ANCA-C incrementado, vamos a tener una proteinasa citoplasmática en el 90% y el ANCA-P, que es la enzima peroxidasa, vamos a tener menor del 10%. Vamos a tener presencia de hemoptisis, ¿no? Que es el sangrado. Esto es una característica muy importante en la granulomatosis, la hemoptisis. El infiltrado evanescente y recurrente, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Que es rápidamente progresiva y debilitante. Estos pacientes pueden llegar hasta terapia intensiva y tiene una mortalidad del 90%, porque al tener una respuesta tan severa que va a dañar más órganos, entonces realmente su mortalidad es alta. Vamos a tener dos fases.
una fase de inducción que dura aproximadamente de 3 a 6 meses. Y en esta fase podemos utilizar prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo. Podemos utilizar metilprednisolona de 10 a 30 miligramos por kilo. Tres dosis, ¿no? Una cada día, ¿no? Por 3 días a una dosis de 10 o 30. Y se puede utilizar cada semana por un mes también, ¿no? La ciclofosfamida, la dosis de 2 miligramos por kilo, ya sea vía oral, ¿no? Cada día, o 15 miligramos kilogramo endovenoso. El rituximab se da en una dosis de 350 miligramos metro cuadrado por 4 semanas. El rituximab se da una vez por semana y se da 4 semanas, entonces se recibe en total 4 dosis. Esto es cuando hemos detectado y rápidamente, esto es para ser agresivos, rápidamente debo actuar y debo bajar ese proceso inflamatorio que se está generando en el cuerpo. Una vez que ya he bajado, voy a hacer la fase de mantenimiento, que puedo hacerlo con ciclofosfamida, 2 miligramos kilogramo vía oral cada día o 15 miligramos kilogramo endovenoso. En algunos casos se pone semanales, en otros mensuales, pero lo mejor es que sea diario a vía oral, ¿no? Se puede utilizar metrotrexato igual vía oral y azatioprima vía oral diario, ¿no? También podemos los corticoides que hemos utilizado, por decirles, metilprednisolona en el paciente, luego voy a utilizar corticoides que van a ir reduciendo, ¿no? Para ir bajando la cantidad de corticoides. No debo quitarlos de golpe, debo ir bajando paulatinamente y este corticoide puedo llegar incluso a mantener de 1 año y medio a 2 años, ¿no? En dosis bajita. eh, Empiezo con dosis alta a 1 miligramo por kilo y luego voy bajando como 5 miligramos, puedo ir bajando cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo igual a la respuesta de nuestro paciente, pero más o menos va a estar este tiempo con el tratamiento. La enfermedad hemos pasado todo, ¿no? Nuestro paciente ya está en la fase de mantenimiento, todo está bien, pero puede haber un nuevo episodio, una recurrencia en el 50%. Entonces realmente es una enfermedad muy riesgosa. El ANCA no se va a relacionar con la actividad o la gravedad de la enfermedad, ¿no? Eso igual es algo importante, porque les pueden poner, el ANCA se está incrementado, porque aquí habíamos visto que sí, va a estar en el 90% incrementado, pero no es directamente proporcional a la gravedad de la enfermedad. ¿Qué tenemos que mantener? El esteroide más metrotrexate, lo que habíamos dicho, ¿no? En la sarcoidosis, ¿no? La sarcoidosis es, eh, es una enfermedad inflamatoria idiopática, ¿no? Donde vamos a ver granulomas no caseificados. Vamos a tener una respuesta inmunitaria a un agente no identificado, ¿no? Por eso es idiopático, que generalmente va a estar inhalado por la persona, por el paciente, ¿no? Que es susceptible a generar la sarcoidosis. Se ha presentado más en mujeres afroamericanas y es raro en niños menores de 8 años, es una enfermedad más de grandes. El 50% son asintomáticos. Va a haber un ligamento a nivel del complejo de histocompatibilidad en el brazo corto del cromosoma 6. Y los síntomas que vamos a tener va a ser exantema, iridociclitis, esto es clave que se acuerde. Sarcoidosis, iridociclitis. La artritis, ¿no? Y la alteración pulmonar. La alteración pulmonar no va a ser tan importante a un inicio. Estos síntomas vamos a ver inicialmente el exantema, la iridociclitis y la artritis. Inicialmente y luego la alteración pulmonar. En la sarcoidosis vamos a tener también el síndrome de Logren, que se caracteriza por linfadenopatía ilear,
eritema nodoso, poliartralgias migratorias, ¿sí? Es más frecuente en mujeres, va a estar asociado al HLA a nivel del DBQ1, ¿no? Y va a existir polimorfismos a nivel del CCR2, ¿no? Entonces, más una alteración genética, ¿sí? En el lavado bronquioalveolar se va a diferenciar de la primera que habíamos visto de la neumopatía por hipersensibilidad y la sarcoidosis, porque va a tener un predominio del linfocito CD4. Habíamos visto que en el otro bajaba el CD4, en esta sube, incrementa el CD4, ¿sí? Y los linfocitos van a estar mayor al 16%. Este cociente CD4, CD8 es mayor a 4. Recuerden que en la neumopatía por hipersensibilidad está en menos de 1 y en este está más de 4, ¿no? Y vamos a encontrar granulomas no clasificados. Vamos a tener una concentración anómala de LECA, ¿sí? Y vamos a tener estos estadios. El estadio 1, donde se evidencia linfadenopatía ilear bilateral, linfadenopatías paratraqueal de predominio derecho. Ese es el estadio 1. Si ustedes pueden ver, aquí vemos las linfadenopatías, ¿no? Que se ve así como abultadito. En el estadio 2 vamos a tener linfadenopatía ilear, ¿sí? Opacidades reticulares, ¿no? Más los síntomas respiratorios. En esta todavía no tenemos síntomas respiratorios. En la 2 ya hay síntomas respiratorios. En el 3 va a haber opacidades reticulares en lóbulos superiores, ¿sí? Y va a haber regresión de la linfadenopatía ilear. Y también van a estar los síntomas. En el 4 vamos a tener las opacidades reticulares, ¿no? Que van a ser ya más confluentes, ¿no? Más grandes. Va a haber la pérdida de volumen de campos pulmonares y vamos a ver esta característica importante, bronquiectasias, ¿sí? Por tracción. Entonces las vamos a ver así como espacios en el pulmón, ¿no? Donde se están formando las bronquiectasias. Y conglomerados, ¿no? Estos mismos bronquiectasias por conglomerados de tejidos inflamados, ¿no? Por eso se va a generar. El 75% desaparece sin tratamiento, ¿sí? Pero los glucocorticoides son el pilar de tratamiento porque esto puede progresar a la panalización o la fibrosis o una neumopatía irreversible, ¿no? El 50% puede tener una recurrencia a los 2 años. Los estadios 1 y 2 sin síntomas no debemos dar este tratamiento. Ya a partir del estadio 3 sí, ¿no? Entonces, si la enfermedad es progresiva, o sea, estadio 3 con síntomas respiratorios, dificultad respiratoria, tos, ¿no? Dolor ya torácico, ¿no? Dolor muscular, articular, debemos dar glucocorticoides. Igual, como habíamos hablado previamente, los corticoides deben ser retirados de manera progresiva. Cuando tenemos esta otra neumopatía, que es la beriliosis, entonces tiene que haber la exposición al berilio, ¿no? El berilio es un metal alcalino que generalmente está en ambientes donde hay minas, ¿no? Y que nos va a dar una respuesta granulomatosa pulmonar. ¿Cuáles son los criterios? Obviamente la exposición al berilio, ¿no? Entonces, los mineros te dicen, ah, sí, es que ahí había berilio, ¿no? Entonces, es como que más tenemos el dato, ¿no? Porque uno diría, pero no deben saber. Ellos sí saben. En el lavado bronquioalveolar, ¿no? O en sangre vamos a ver esta proliferación linfocítica a berilio y vamos a ver los granulomas no casificados, ¿no? Igual que en los previos, porque todos son granulomas, ¿no? Van a generar granulomas.
vamos a tener una sensibilización según la dosis y la duración de la exposición. Entonces, no, yo he empezado a trabajar recién hace un mes, ¿no? A diferencia de los que ya han trabajado años. Va a haber una peor respuesta, no una mayor afección, obviamente los que han trabajado más tiempo. Esta respuesta de hipersensibilidad, ¿no? Generalmente es una respuesta tardía mediada por linfocitos T, ¿no? Es esa respuesta inmunitaria, es la respuesta tardía mediada por linfocitos T, ¿sí? Para el diagnóstico vamos a hacer las pruebas de proliferación de linfocitos con berilio y las pruebas funcionales, ¿no? Generalmente afecta a lóbulos superiores. Y el tratamiento es evitar obviamente la exposición. Igual tenemos los glucocorticoides, los inmunosupresores, ¿no? Como habíamos hablado, la ciclofosfamida, la ciatropina, ¿no? El uso de corticoides, em, podemos utilizar el metrotrexate también en recaídas, ¿sí? Cuando tenemos las neumopatías eosinofílicas, ¿no? Recuerden los eosinófilos, ¿no? Que aparecen en alergias, vamos a tener trastornos pulmonares heterogéneos con infiltración difusa, predominantemente de eosinófilos, ¿no? Por eso se llama eosinofílica, ¿no? En espacios alveolares o pulmonares. Si se dieron cuenta en el otro vamos a encontrar más linfocitos. En esta lo que vamos a encontrar es eosinófilos. Este recuento leucocitario de eosinófilos puede estar elevado, pero no al 100%. Entonces no me puede descartar al 100%, ¿sí? Vamos a tener un reconocimiento precoz y si tenemos un reconocimiento precoz, la resolución del síndrome de neumonía eosinofílica aguda va a ser rápida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología? ¿Qué puede generarnos esto? Puede ser causas idiopáticas, ¿no? No sabemos la causa. También lo han clasificado como aguda y crónica, ¿no? Puede ser infecciosa o no infecciosa. Y tenemos el síndrome de infiltración pulmonar con eosinofilia, el síndrome de Loeffler, ¿sí? Las neumopatías eosinofílicas dentro si vamos a hacer una biopsia, ya estudiamos al pulmón como tal, vamos a encontrar infiltrado celular mixto en los alvéolos y en los espacios intersticiales. Obviamente va a ser el predominio de eosinófilos. Vamos a tener un exudado fibrinoso, ¿no? Pero la estructura del pulmón va a estar intacta, ¿no? Vamos a tener microabscesos eosinofílicos. Va a haber la vasculitis granulomatosa no necrosante, ¿no? Y porque generalmente las necrosantes las generan las bacterias, mientras las no necrosantes, ahí tenemos que sospechar que sea por esto, una neumopatía eosinofílica. Y vamos a encontrar células gigantes multinucleadas. Entonces recuerden esto, ¿no? Que es una vasculitis granulomatosa igual, pero es no necrosante. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico con el elevado bronquio alveolar? Que vamos a tener un recuento diferencial mayor al 25% de eosinófilos y habitualmente es mayor al 40%. ¿Cómo qué vamos a identificar? La neurotoxina del eosinófilo, los leucotrienos E4 y cristales de Charcot-Leyden. Dentro de sus manifestaciones tenemos la disnea y tos, ¿no? Que es como que lo más común. Rinitis y sinusitis, pero que es menos frecuente porque afecta más la parte pulmonar más que la parte respiratoria de vía alta, pero igual puede afectarla. Vamos a tener insuficiencia respiratoria, ¿no? Que va a necesitar ventilación, o sea, va a necesitar aporte de oxígeno en una cantidad de oxígeno elevado o incluso puede necesitar ventilación mecánica. Vamos a tener datos de asma, como las neumonías, en las neumonías crónicas,
em, en la aspergillosis, por ejemplo, o en las que son de carácter alérgica, ¿no? Las broncopulmonares alérgicas. Vamos a tener el síndrome de Churg-Strauss o síndrome de hipereosinofilia, ¿no? ¿Qué criterios, que más o menos aquí igual nos resume lo que ya hemos visto, ¿no? De esta neumonía eosinofílica crónica, idiopática y la aguda idiopática, ¿no? En la crónica idiopática vamos a tener esa consolidación alveolar pulmonar difusa, vamos a tener la característica de vidrio esmerilado, vamos a tener generalmente este vidrio esmerilado va a estar más en la periferia del pulmón. Vamos a tener este recuento de eosinófilos que habíamos visto en el lavado bronquioalveolar del 40% y los síntomas respiratorios que van a durar de 2 a 4 semanas. No vamos a encontrar otra causa, ¿no? Por eso es idiopática. No encontramos secundario que es. En la, aquí recuerden el tiempo, ¿no? De 2 a 4 semanas. En la aguda, el tiempo es menor, ¿no? Va a ser menos de un mes, generalmente menor a 7 días, ¿no? Este infiltrado igual va a ser difuso. Vamos a tener una alteración, ¿no? En la presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Y esta relación de la presión de oxígeno y la FiO2 va a ser menor a 300 milímetros de mercurio. Entonces, o que nuestra saturación esté menor al 90%. En nuestro caso es menor a 85%, ¿no? Como eso está hecho al nivel del mar, bueno, todos los estudios están a ese nivel, entonces menos del 90%. Y bueno, en su examen ustedes responden menos del 90%. Vamos a tener esta eosinofilia pulmonar, que aquí el valor, si ustedes recuerdan, que es mayor al 40%. Que es mayor o igual al 25%, porque es agudo, recién está subiendo. Menos de 7 días, 25%, ¿sí? En el lavado broncoalveolar, ¿no? Y igual no tenemos la causa, no hemos determinado, no encontramos la causa, ¿no? Pueden haber inicios recientes de tabaquismo o exposición a polvos inhalados. Hay como una sospecha, pero no es que sí o sí debe haber esa característica. ¿Qué vamos a encontrar? El infiltrado alveolar que habíamos dicho, algodonoso, si ustedes notan, como algodoncito, que generalmente esto también se ve en pacientes, seguramente ya han visto en edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, como algodón, ¿sí? Pero este es más hacia la periferia, ven en aquí, en los bordecitos. En la tomografía vamos a ver una migración espontánea de opacidades pulmonares, infiltrado alveolar bilateral, ¿no? Va a ser siempre bilateral en vidrio esmerilado, que generalmente va a afectar a los lóbulos superiores y subpleurales. El síndrome de Loeffler, ¿sí? Este síndrome es muy importante. Si han visto, hemos ido como que hablando de este síndrome. Este síndrome nos va a generar infiltrados pulmonares transitorios con eosinofilia. Esto sí es frecuente, bueno, no tan frecuente, pero sí es más importante que todos los previos que hemos visto en niños. Entonces, ¿qué vamos a tener? Además de este infiltrado, va a existir una causa de infección, generalmente por parásitos, ¿no? Los ascaris. Va a haber, también puede ser por las larvas migratorias viscerales, como el Toxocara canis, el Strongyloides, ¿no? Strongyloides. Em, ¿Y qué nos va a dar? ¿Qué síntomas nos va a dar? Tos, disnea, infiltrado pulmonar periférico, que lo vamos a ver en una placa de rayos X, y va a existir, si nosotros tomamos una muestra de sangre,
los eosinófilos van a estar incrementados. Pero a un inicio no se incrementan tanto. A medida que va pasando que va subiendo, es como que al principio no lo encontramos muy alto, luego encontramos un pico y luego vuelve a bajar nuevamente, ¿no? Entonces, sí podemos encontrar elevados si tenemos suerte, pero vamos a tener este antecedente importante, que el paciente tiene pica. Pica es consumir cualquier alimento, no alimento, cualquier sustancia que no sea alimento, ¿no? Tierra, papel, ¿no? Entonces, pica. Y esto tienen los niños, ¿no? Tienen pica a la tierra, al papel, se comen la carpicola, entonces, por eso es importante en los niños. Y el consumo contaminado, ¿no? Los alimentos que van a estar contaminados, generalmente áreas donde no hay acceso a alcantarillado y demás, podemos tener estos cuadros. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Vamos a encontrar los huevos en heces, ¿no? Del ascaris sobre todo. ¿Y qué tratamiento debemos dar? Un tratamiento antihelmíntico, ¿no? Puede ser albendazol, mebendazol, y damos corticoides para bajar esta respuesta inflamatoria que se está generando en el cuerpo porque está afectando la parte pulmonar como una reacción alérgica, ¿no? Entonces debemos dar tratamiento cuando hay esta respuesta inflamatoria. La neumonía eosinofilia aguda, ¿no? Esta va a simular una neumonía infecciosa porque es aguda. Va a ser su inicio rápido y la característica es que nos va a dar una intensa hipoxia porque es como que tenemos alergia a algo muy rápido, nos va a afectar, no vamos a poder respirar, ¿no? Se presenta generalmente en adolescentes, los síntomas van a ser disnea, fiebre, tos, dolor torácico, refieren que les duele al respirar, los pacientes mialgias, dolor abdominal, de taquipnea, taquicardia, a la auscultación, crepitantes, y va a haber un deterioro rápido, porque el paciente no puede, tiene esa sensación que no puede respirar por el dolor, por todo esta serie de síntomas, y va a necesitar una ventilación. Generalmente no va a haber eosinofilia circulante, entonces como habíamos hablado a veces en la sangre y demás, no vamos a encontrar que está muy elevado, los eosinófilos muy elevados, pero si hacemos el lavado bronquioalveolar, en ese caso sí vamos a encontrar que los eosinófilos están elevados, ¿no? Y este es parecido a una neumopatía crónica, pero este es agudo, o sea, todo es rápido, ¿no? No es lentito que va progresando, es rápido, por eso lo dicen como contrario, ¿no? Dentro de su etiología, tenemos que es de causa idiopática, tenemos las que pueden estar secundarias a exposición a tabaco, polvo, humo, fármacos, cocaína, ¿no? Por eso se da más en adolescentes, porque están expuestos más a estos, ¿no? Al tabaco, la cocaína, ¿no? Al humo del cigarrillo. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Vamos a evidenciar un infiltrado pulmonar bilateral. Vamos a tener la presión parcial de oxígeno va a estar menor a 60 milímetros de mercurio. Los eosinófilos en el lavado alveolar van a estar mayor al 25%. Y el tratamiento igual es corticoide, ¿no? Porque se está generando una reacción inflamatoria aguda, rápida. Entonces debemos bajar rápidamente este proceso inflamatorio. Podemos utilizar la prednisolona en una dosis de 1 a 2 miligramos kilogramo día, 2 a 4 semanas, ¿sí? Vamos a tener la crónica, ¿no? Entonces, esta era la aguda, esta es la crónica. Vamos a tener, en este caso, igual, la neumopatía idiopática sin exposición a toxinas o polvos, ¿no?
Vamos a encontrar un infiltrado en el parénquima pulmonar. Los síntomas va a ser disnea, tos, fiebre, adelgazamiento, taquipnea, crepitantes, sibilancias, ¿no? Nos da datos como de asma, ¿no? Y es más probable en adultos, en una relación mayor en mujeres que en varones. El diagnóstico en cuanto a la radiografía, vamos a ver que nos va a dar datos de edema pulmonar, como un infiltrado periférico, como en parches, algodonoso, ¿no? En el parénquima. Va a tener un inicio sutil, por eso es que va a llegar a ser crónico, porque poco a poquito van a ir apareciendo los síntomas. Va a haber fiebre y de manera intermitente y reducción de peso, ¿no? Entonces, por eso es que se puede confundir con neoplasias porque no es una fiebre constante y esta pérdida de peso va a ser llamativa. Vamos a encontrar una eosinofilia periférica, ya esto en sangre, de 5.000 eosinófilos por un milímetro cúbico. Y en el lavado bronquioalveolar vamos a encontrar mayor al 40%. Entonces, en el agudo es mayor al 25% y en el crónico es mayor a 40, ¿no? Vamos a tener presencia de marcadores inflamatorios que nos van a mostrar la migración y la activación de los eosinófilos y vamos a ver también dentro del proceso inflamatorio los quimiotácticos eosinofílicos. Dentro del tratamiento igual están los corticoides, como la prednisona. La dosis es de 0,5, incluso hasta 1, se puede dar miligramo por kilo día por 2 semanas y luego se va reduciendo la dosis. En algunos casos se ha visto que puede empezar con el síndrome de esta neumonía eosinofílica crónica, se va a volver crónica cuando ha empezado con un Churg-Strauss. Ahora, ¿qué es el síndrome de Churg-Strauss? ¿No? O también, bueno, más bien en esta, igual es una granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, ¿sí? Por eso está sus siglas GEPA, ¿no? Vamos a tener una alteración multiorgánica. Entonces, no solo se va a afectar el pulmón, se afecta los riñones, ¿no? Vamos a tener datos, o más bien la clínica como de asma, pero de difícil control, datos de rinitis alérgica en el 75% y vamos a encontrar eosinofilia en una toma de muestra de sangre mayor al 10%. Vamos a encontrar la poliangeitis en fases avanzadas y vamos a tener complejo de síntomas como la fiebre, el adelgazamiento, ¿no? Va a haber esa pérdida de peso importante. Vamos a tener la astenia y las artralgias. Como es multiorgánica, entonces va a afectar también las articulaciones, va a haber ese dolor articular. La progresión generalmente empieza como eh, rinitis y asma. Luego vamos a tener la eosinofilia hística y luego ya la vasculitis sistémica. Cuando ya tenemos la vasculitis sistémica es que ya está afectando a otros órganos. Entonces ahí ya podemos tener falla renal, ¿no? El paciente se va deteriorando. Para el diagnóstico necesito 4 de estos 6 criterios. Entonces, que tenga datos clínicos de asma. La eosinofilia mayor al 10%. Tiene que haber mononeuropatía o polineuropatía, ¿no? Que es este dolor en extremidades. Puede ser solo en un lado o en las 4 extremidades. Y la disminución de la fuerza. Va a haber el infiltrado pulmonar, ¿no? Que puede ser diseminado. Vamos a tener la alteración de los senos paranasales, ¿sí? Y en la biopsia
vamos a encontrar los infiltrados eosinofílicos extravasculares, ¿no? Están como que alrededor de los vasitos también. En la radiografía y tomografía vamos a ver opacidades migratorias. En predominio periférico, ese vidrio esmerilado, ¿no? Se han dado cuenta, todo lo inflamatorio nos da un vidrio esmerilado. Y en que puede llegar incluso a mostrarnos datos de consolidación completa, como bronquiectasias, encruzamiento de la pared. Vamos a encontrar una eosinofilia de 5.000 a 20.000 por milímetro cúbico. Y vamos a tener la presencia del ANCA en el 40% de los pacientes. Em, bueno, aparte del ANCA que va a estar presente, vamos a este ANCA, si no está presente, no es que nos dicen, no es el síndrome de Churg-Strauss, ¿no? Va a haber la neuropatía periférica, como habíamos dicho, va a afectar el riñoncito, entonces va a haber una glomerulopatía y afectación en la piel, entonces vamos a encontrar púrpura cutánea. Cuando hacemos la esperiometría vamos a tener un patrón obstructivo, ¿no? Con broncodilatación y el tratamiento igual son corticoides, ¿no? Puedo darle prednisona a 1 mg/kg día durante 4 semanas. Incluso puedo prolongarlo hasta 12 meses. En este síndrome de Churg-Strauss va a haber los que son resistentes, ¿no? Que no responden al corticoide. Entonces en ellos tengo que utilizar ciclofosfamida, interferón, ciclosporina y a las inmunoglobulinas, incluso puedo llegar a plasmaféresis. Si no, puedo utilizar inmunomoduladores como el mepolizumab, ¿no? Pero que está en estudios, ¿no? Vamos a tener también, ahí solo como para recordar, ¿no? Las que son de fenotipo vasculítico y las que son de fenotipo de enfermedad tisular. Vasculítico se va más a órganos, ¿no? Como los riñones, los pulmones. Las de enfermedad tisular más a la piel, al corazón, bueno, pero vamos a ir viendo. Entonces, tu frecuencia es en el vasculítico es en el 40% y en el tisular es en el 60%. La presencia de ANCA sí vamos a tener en el vasculítico, pero no en el tisular. Generalmente está ausente. Y las manifestaciones en el vasculítico está la nefropatía glomerular, la neuropatía periférica, la púrpura y la vasculitis que se va a confirmar por biopsia, ¿no? Mientras en el tisular vamos a ver una afección cardíaca, pues en el miocardio, ¿no? Una miocarditis eosinofílica. Vamos a encontrar una neumonía eosinofílica y fiebre. Entonces, ahí recuerden, el vasculítico es más riñón, ¿no? Y el tisular es más corazón. La aspergiliosis broncopulmonar, ¿no? Alérgica, porque esto me va a generar una neumopatía eosinofílica, ¿no? Porque me va a dar esa reacción alérgica en aspergilios. Lo que voy a encontrar es una reacción de hipersensibilidad inmunitaria mixta, porque va a afectar tanto a pulmones como a bronquios, ¿no? En respuesta a la exposición al aspergillus, ¿no? Generalmente es el fumigatus. Vamos a tener antecedentes generalmente de pacientes con asma o fibrosis quística en el 15%. Y los estudios, vamos a tener estudios específicos moleculares donde vamos a encontrar anticuerpos IgE, ¿no? De inmunoglobulina E e inmunoglobulina G anti-aspergillus, por eso es específico. Y las pruebas epicutáneas que se van a presentar en los pacientes que tienen dos
a 32% de pacientes que tienen asma. La inmunoglobulina E vamos a encontrar mayor a 5.000 unidades internacionales por mililitro, ¿no? Y vamos a sospechar cuándo va a existir esta alteración de la función del filtrado glomerular. Vamos a encontrar en la radiografía infiltrados de los lóbulos superiores y bronquiectasias. ¿Cómo voy a hacer mi diagnóstico? ¿No? Mi diagnóstico voy a hacer con estos antecedentes, ya habíamos visto, de asma, ¿no? También de fibrosis quística. Va a haber esta reacción en las pruebas epicutáneas. Entonces yo inoculo en la piel, ¿no? Estos antígenos aspergilios y va a haber una respuesta inmediata. Va a haber anticuerpos séricos, ¿no? O sea, en sangre de inmunoglobulina G. Recuerden que la G es crónica, ¿no? Es que ya está en la memoria en mi cuerpo. Y vamos a tener la inmunoglobulina E, que es más de alergias, que va a estar mayor a 417 unidades internacionales por mililitro. Vamos a tener las bronquiectasias que habíamos visto, vamos a tener la eosinofilia, vamos a tener los infiltrados pulmonares y vamos a tener la elevación de estas dos inmunoglobulinas, la E y la G. Cuando tenemos la aspergilosis broncopulmonar alérgica cero positiva, ¿no? En esta vamos a encontrar igual el antecedente de asma, vamos a tener esa reacción inmediata al antígeno y vamos a tener los anticuerpos precipitantes, ¿no? En una concentración mayor, la inmunoglobulina E mayor a 417 unidades internacionales por mililitro, ¿no? O mayor a 1.000 nanogramos por mililitro. Dentro de los estadios, ¿no? Vamos a tener el estadio 1, que es el agudo, donde va a haber infiltrados en los lóbulos superiores y medios, y vamos a tener la IG alta. En el estadio 2, ¿no? Que lo denominan como de remisión, va a haber esta ausencia de infiltrados mayor a 6 meses sin corticoides, ¿no? Y la IgE ya va a estar normal o puede estar también alta. En el estadio 3, que es la agudización, vamos a tener infiltrados en lóbulos superiores y medios, igual que este. Y la IgE igual va a estar alta, ¿no? En el estadio 4 vamos a tener datos de asma dependiente de corticoides, ¿no? Que donde vamos a evidenciar un infiltrado mínimo y la IgE puede estar normal o puede estar alta. Y en el estadio 5, que es el estadio final, vamos a tener ya una fibrosis, ¿no? El pulmoncito se ha lastimado y se quedó como una fibrosis o ampollas. Y ya no hay una respuesta de la inmunoglobulina E, por eso es que ya aquí va a estar normal. Como habíamos visto, el tratamiento es con los corticoides sistémicos. Como ese es el Aspergillus, debemos utilizar un antimicótico. Podemos utilizar el itraconazol por 16 semanas. Los hongos son difíciles de eliminar, entonces el tiempo de tratamiento generalmente es prolongado. Por eso es de 16 semanas, 5 miligramos por kilo. Vamos a tener el anti-inmunoglobulina E, que nos va a ayudar como por ejemplo el omalizumab, porque hemos visto que la inmunoglobulina E puede estar alta. En el estadio 1 y 3, que son, si ustedes se fijan, es casi lo mismo. Vamos a utilizar corticoides de una dosis de 0,5 a 1 miligramo kilogramo por 14 días y vamos a ir reduciendo en 3 meses. El estadio 2 y 5 no van a requerir ya los glucocorticoides porque están en remisión o están en un estadio final. Y en el estadio 4 los glucocorticoides no se suspenden, ¿no? Continuamos porque
Se ha visto que el asma es dependiente de corticoides, entonces tenemos que continuar con el tratamiento y tenemos que este Aspergillus no va a generar una Aspergillus broncopulmonar alérgica, ¿no? Entonces lo que va a generar es una hepatotoxicidad. Cuando podemos utilizar más bien los glucocorticoides a 7 miligramos por kilo, ¿no? Y los anticuerpos monoclonales, donde está el rituximab, por ejemplo, que utilizamos una dosis de 300 a 375 miligramos cada 2 semanas, ¿no? Subcutáneo. El síndrome hipereosinofílico, vamos a tener que va a haber una producción excesiva y persistente de eosinófilos. Va a haber un daño por infiltración y por liberación de mediadores inflamatorios, ¿no? Se va a clasificar en primario, secundario o idiopático. La hipereosinofilia, vamos a tener esto, recuerden, de 1,5 por 10 a la 9, ¿no? En dos ocasiones distintas. Les tomo una vez, me sale 1,5 por 10 a la 9 y en otra ocasión la misma cantidad o mayor a esto, ¿no? Generalmente separadas por un mes, porque puede ser una reacción del momento por algo. Pero si esta se repite, entonces sí tengo que considerar como una hipereosinofilia. El 20%, ¿no? Obviamente va a ser de este hipereosinofílico, donde va a haber depósitos de proteínas de los gránulos eosinofílicos. Vamos a tener esta clasificación que habíamos visto, los primarios, que generalmente son neoplásicos, y los secundarios, que son reactivos a algo, y los idiopáticos, que no sabemos por qué. Entonces vamos a tener los mieloproliferativos, ¿no? Que va a ser el no clonal y el clonal. En el clonal está la leucemia, por ejemplo. La leucemia eosinofílica crónica, ¿no? Que se va a expresar a través de este gen. El F1P1L1, es todo uno, ¿no? El linfocítico, donde vamos a encontrar, como su nombre lo dice, los linfocitos T no clonales. Vamos a encontrar la expansión clonal de los linfocitos T con activación de los linfocitos T. La superposición va a haber, va a presentarse con restricción de algún órgano, ¿no? Algo está pasando en un órgano y por eso está generando este síndrome. La familiar, porque otros miembros de la familia tienen este mismo síndrome y no se sabe la causa. Que puede estar asociado a algunas enfermedades crónicas, como lo que habíamos visto, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de Churg-Strauss, y los no definidos, ¿no? Pueden ser asintomáticos, que pueden darnos un angioedema, ¿no? Esto se denomina el síndrome de Gleich, ¿no? El angioedema clínico con eosinofilia. El sintomático sin mieloproliferación ni forma linfocítica, ¿no? O sea, no tenemos la mieloproliferativa ni la linfocítica, entonces no hay ninguno de esos dos. Entonces, está no definido. Vamos a tener una afección pulmonar del 25 al 63%. Generalmente nos va a dar una fibrosis o una embolia pulmonar. Dentro de los laboratorios vamos a tener incremento de la vitamina B12 mayor a 2000 picogramos por mililitro. La triptasa sérica se va a encontrar en 11 nanogramos mililitro y vamos a tener este gen, ¿no? Que se va a expresar este gen. Todo uno, así se van a acordar. F1P1L1. El tratamiento, igual, corticoide. Todo lo eosinofílico, corticoide, ¿no? Prednisona, 15 miligramos por kilo. Amincristina, el imitimib, y podemos llegar a la leucoféresis. El tratamiento también se puede hacer con anticuerpos monoclonales. Las neumopatías intersticiales, ¿no? Dentro de estas es infrecuente, es heterogénea, generalmente familiar, o pueden ser también esporádicas, y lo que van a afectar es el parénquima. Por eso se llama intersticial,
porque van a afectar más el parénquima pulmonar. Se presenta entre el 0,13 al 16,2 por cada 100.000 niños. O sea, es súper raro, ¿no? Y esta se va a clasificar según la edad, ¿no? En dos tipos, en los que son menores de 2 años, ¿no? Y los mayores de 2 años. Entonces, en los menores de 2 años vamos a tener las neumopatías intersticiales que van a ser, ay, se me ha ido el nombre, ahorita les digo. Las mayores de 2 años generalmente vamos a tener las que son por inmunodeficiencia, ¿no? En los menores de 2 años generalmente son son adquiridas, son congénitas. En los mayores de 2 años van a ser adquiridas, entonces van a ser más sistémicas, van a ser por alteración de colágeno, ¿sí? Entonces estas generalmente van a estar asociadas a alguna alteración, además de lo que de esta alteración pulmonar, sino va a ser también una alteración vascular, ¿sí? Aquí vamos a tener los trastornos de los pacientes inmunocompetentes, ¿no? O sea, los que no son inmunodeprimidos y los inmunocompetentes y los inmunodeprimidos, ¿ya? En estas dos clasificaciones vamos a tener las alteraciones del crecimiento en los pacientes que van a ser lactantes, ¿no? Y vamos a tener los trastornos del metabolismo tensioactivo pulmonar. Si ustedes recuerdan, cuando nacemos, el factor tensioactivo pulmonar es el que nos ayuda a expandir los pulmones. Y si nosotros tenemos deficiencia de este o alteración de este, entonces nos va a generar pues una falta de la expansión pulmonar y nos va a generar esta neumopatía intersticial. Las enfermedades sistémicas, ¿no? Antes, la hiperplasia de células neuroendocrinas del lactante es el HNEL, ¿no? La hiperplasia de células neuroendocrinas del lactante, porque va a haber una alteración ahí a nivel endocrinológico en estos pequeñitos. Y las enfermedades sistémicas, ¿no? Vamos a tener trastornos de la inmunidad, ¿no? Y este se va a caracterizar por una neumopatía asociada a enfermedades de tejido conectivo o síndromes de hemorragia pulmonar o enfermedades por almacenamiento. También aquí en las sistémicas, como habíamos visto, están las sarcoidosis, ¿no? Que es multiorgánica. Dentro de los trastornos en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Los inmunodeprimidos, en estos vamos a tener infecciones oportunistas, ¿no? Como habíamos visto, los pacientes con neoplasias, con leucemia y demás que habíamos mencionado previamente, pues las infecciones oportunistas son las que nos pueden generar estas neumopatías intersticiales. Van a estar, pueden estar relacionadas con el tratamiento porque algunos em, quimioterápicos pueden generar neumopatías intersticiales, ¿no? La quimioterapia, la radioterapia. Puede haber hipersensibilidad medicamentosa, puede estar relacionado con el trasplante, puede haber rechazo a algo, por ejemplo, a los pacientes oncológicos les ponen los catéteres, ¿no? De larga permanencia y puede haber una reacción porque es inmunodeprimido, rechazo a esto y generarse todo esta neumopatía intersticial, o sea, por un proceso inflamatorio sistémico. Puede haber enfermedades de injerto contra huésped, por ejemplo, en los pacientes que van a ser trasplantados o que van a tener por ejemplo, en los quemaditos
que van a utilizar injerto de otras personas, de algún familiar, que ya no se hace, que es súper raro que se haga, generalmente es autólogo, pero en esos casos puede presentarse. Y en las enfermedades linfoproliferativas post-trasplante, ¿no? Y los infiltrados linfocíticos. Entonces, cuando vamos a tener las neumopatías intersticiales en niños menores de 2 años, tenemos todas esta lista, ¿no? Las que van a ser en relación a las neumopatía intersticial relacionada con la edad lactante, ¿no? Y la primera infancia. Y las que van a estar, vamos a tener otra clasificación que va a estar en relación a a las causas, al causante conocido. Dentro de estas que vemos en en las enfermedades en los lactantes y en la primera infancia, van a estar todas estas, ¿no? La displasia a nivel acinar, es decir, que no se ha formado bien, ha habido un problema en la formación del pulmoncito. Entonces va a haber la displasia acinar, alveolar, capilar, va a haber las alteraciones del crecimiento, ¿no? O sea, entonces pueden tener un pulmoncito más pequeño, ¿no? La hipoplasia pulmonar, las neumopatías neonatales crónicas, puede estar asociado a trastornos cromosómicos, a las cardiopatías. Muchas cardiopatías nos van a generar hipertensión pulmonar, que van a ir dañando a nivel del intersticio pulmonar. Vamos a tener la hiperplasia de células neuroendocrinas del lactante. ¿No? En esta hiperplasia de células neuroendocrinas vamos a tener la glucogenosis intersticial pulmonar, que es la neumonía intersticial celular del lactante. Vamos a tener los trastornos de disfunción del tensioactivo, lo que habíamos hablado, pulmonar, ¿no? Y vamos a tener todas estas mutaciones de la proteína B, proteína C, la mutación ABC, así para que se acuerde, ¿no? Vamos a tener la mutación del receptor del factor estimulador de colonias, de granulocitos y macrófagos. Vamos a tener el factor de transcripción para SPB, C y el ABCA, ¿no? Entonces ahí para que vayan recordando. Vamos a tener los que están asociados a causa conocida. Podemos tener todo lo que se les ocurra en infecciones, ¿no? Adenovirus, virus gripales, clamidia, micoplasma, ¿no? Virus y atípicos. Los agentes ambientales, neumonitis por hipersensibilidad, inhalación de toxinas y el síndrome de aspiración. Vamos a tener enfermedades pulmonares asociadas a inmunodeficiencia primaria y secundaria, ¿no? Dentro de estas están las infecciones oportunistas, las neumopatía intersticial linfocítica granulomatosa, ¿no? Va a estar asociado a inmunodeficiencia, la neumonía intersticial linfocítica, que generalmente se da en los pacientes con VIH. Vamos a tener también en pacientes, como habíamos dicho, que usan quimioterapia, radioterapia, ¿no? O que hacen rechazo al trasplante. También están las idiopáticas, ¿no? Las que no sabemos cuál es la causa. Vamos a tener, todas son intersticiales, ¿no? Usual, descamativa, linfocítica, inespecífica. Vamos a tener la neumonía eosinofílica, vamos a tener el síndrome de bronquiolitis obliterante, ¿no? Vamos a tener la hemosiderosis pulmonar y la hemorragia pulmonar idiopática del lactante, son súper raras, ¿no? La proteinosis alveolar, los trastornos vasculares pulmonares, la microlitiasis pulmonar igual es súper raro, ¿no? La taquipnia persistente del lactante, porque tenemos, si recuerdan, la taquipnia transitoria del recién nacido, que esa es que puede durar solo horitas y ya el paciente luego está bien. En este caso, recuerden, ¿no? Persistente, pero del lactante, porque ya es mucho tiempo que está con el problema de la taquipnia. Los síndromes cerebro, tiroides, pulmón, ¿no? Por que puede haber una alteración en la formación
secundaria al problema hormonal. Los trastornos sistémicos con manifestaciones pulmonares. Entonces, estos síndromes que más o menos algunos los hemos visto, como la sarcoidosis, ¿no? Las enfermedades que son em, generalmente que van a tener una afectación sistémica, que pueden ser reumatológicas, inmunológicas, ¿no? Como la enfermedad de Gaucher, los infiltrados malignos, la linfohistiocytosis, la sarcoidosis, la esclerosis sistémica, la polimiositis, el lupus, ¿no? Es muy raro que tengamos en lactantes, pero hay casos en los que se puede presentar. En la artritis reumatoidea, la linfangioleiomyomatosis, la hemangiomyomatosis pulmonar, los síndromes neurocutáneos, los síndromes de Hermansky y Padlock. Y bueno, ya casi terminamos los trastornos del metabolismo de tensioactivo pulmonar, ¿no? Creo que más o menos habíamos hablado un poquito. En esto vamos a ver que es igual raro, ¿no? Pero es importante pensarlo, ¿sí? Porque muchas veces en los prematuros se presenta por esta deficiencia, pero, ¿no? Lo que tenemos que ver es que vamos a tener casos de dificultad respiratoria neonatal en lactantes a término, ¿no? Cuando nosotros tenemos un problema por prematurez, el prematuro no ha generado su factor tensioactivo pulmonar porque es prematuro. Pero para que nosotros consideremos como un trastorno del metabolismo, es decir, no se está generando este factor tensioactivo pulmonar, tiene que cumplir este requisito, que es en la etapa neonatal en lactantes a término, ¿no? No es prematuro. Si es prematuro, no puede tener este trastorno, ¿sí? Vamos a tener la deficiencia de la proteína B tensioactiva pulmonar. Eso recuerden, ¿no? Eso es importante. Les pueden preguntar qué se presenta, qué deficiencia es. Proteína B tensioactivo pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Dificultad neonatal grave. Vamos a tener esta mutación en la proteína B. Vamos a tener en la tomografía opacidades en vidrio esmerilado difuso, un engrosamiento septal. Vamos a tener histiocytosis, proteinosis alveolar, ensanchamiento del intersticio. Va a ser letal, ¿no? Porque si no tenemos este surfactante en nuestro cuerpo tensioactivo, no se van a expandir nuestros alvéolos. Entonces, si no hay esa expansión de nuestros alvéolos, pues no va a haber ese intercambio de gas, de oxígeno y dióxido de carbono, entonces puede ser letal, ¿no? El tratamiento debería ser un trasplante pulmonar, pero bueno, en nuestro medio no lo tenemos. Vamos a tener deficiencia de la proteína C, tensioactiva, entonces, ¿no? Que esta es la B, y aquí vamos a tener la C, que esta es en lactantes mayores, ¿sí? Este es neonatal. En lactantes mayores, niños y adultos. En la tomografía, casi lo mismo, ¿no? Opacidad en vidrio esmerilado difuso, engrosamiento septal hasta fibrosis y panalización. Vamos a ver en la biopsia una proteinosis alveolar, ensanchamiento intersticial. Vamos a ver fibrosis. Va a haber también mutación del factor del ABC que habíamos visto, el ABCA3, donde vamos a ver una neumopatía que va a tener las mismas variables, ¿no? En cuanto a la tomografía, igual va a ser vidrio esmerilado, vamos a ver un engrosamiento septal, ¿no? Vamos a ver en la biopsia, o sea, en el histoquímico, vamos a ver lo mismo. Las proteínas alveolar, el ensanchamiento intersticial, ¿no? Y la fibrosis.
Acá podemos ver las características clínicas en quienes se van a presentar, ¿no? Esta alteración. Vamos a tener el, el SFTBP en la etapa neonatal, el ABCA3 en la etapa neonatal con dificultad respiratoria, al igual que el previo, pero en los lactantes, ¿qué vamos a tener? O sea, en la etapa neonatal, si el paciente no tiene surfactante, va a llegar a morir, por eso es que va a tener mucha dificultad respiratoria. Pero en el lactante, esta deficiencia no es extrema. Entonces, nos va a dar primero datos respiratorios, tos, taquimia, hipoxemia. Nos va, y por esta hipoxemia crónica nos va a dar retraso del crecimiento. Vamos a tener sibilancias crepitantes. Este paciente obviamente no va a poder realizar actividades de gran esfuerzo. Va a haber la disnea, la retracción intercostal. Nuevamente, ¿no? Vemos a la auscultación los crepitantes. Como es crónico, habíamos dicho en lo crónico, vamos a encontrar la acropaquia, ¿no? Y es un paciente con bajo peso corporal. En la variante, ¿no? SFTP-C, ¿no? Vamos a tener neonatal e infantil. Igual, neonatal, recuerden, dificultad respiratoria severa, no puede respirar, no puede, no es como si no tuviera pulmones. Y en el infantil, igual, tos, taquimia, hipoxemia. En esta otra variante, en el NIC-X2, vamos a tener las alteraciones respiratorias, donde va a haber igual dificultad respiratoria, infecciones recurrentes, una neumopatía intersticial crónica. Y en las neurológicas, ¿no? Este NIC va a darnos afección neurológica, donde vamos a evidenciar corea, ataxia, retraso del desarrollo, hipotonía, ¿no? Y puede estar asociado también a hipotiroidismo. Entonces, este va a tener, además de lo pulmonar, lo neurológico. Si ustedes ven, todas se van a presentar en etapa neonatal. La primera es la B, es netamente neonatal, eso ya hemos repasado. La C tiene en lactantes, incluso en adultos, ¿no? Y la NIC igual es a cualquier edad, ¿sí? Entonces, esta es la que nos pueden preguntar, porque esta es como que no nos da lactantes ni nada, solo es neonatal, la B, ¿no? La neumopatía intersticial debido a enfermedades sistémicas tenemos, como es sistémico, vamos a tener las vasculitis pulmonares, ¿no? Con manifestación sistémica, donde vamos a encontrar estimulación de autoanticuerpos, la inflamación endotelial, va a haber hemorragia alveolar difusa, ensanchamiento del intersticio y inflamación de la vasculatura pulmonar, ¿no? Entonces vamos a tener genes alterados, el ST3B, el LRBA, que me va a dar una neumonía intersticial linfocítica o una enfermedad linfoproliferativa. El COPA me va a dar una hemorragia pulmonar y una neumonitis intersticial familiar. También voy a tener bronquiolitis obliterante, donde me va a dar una neumopatía obstructiva, ¿no? Y me va a dar obliteración de los bronquios, por eso se llama bronquiolitis obliterante, ¿no? La aspiración, ¿no? De esta característica nos va a dar una neumopatía crónica y van a simular una neumonitis intersticial. Las neoplasias malignas nos van a dar una neumonitis intersticial relacionada a neoplasia, ¿no? ¿Cómo se va a manifestar? Vamos a tener un patrón de taquipnia a la auscultación. Vamos a tener que crepitantes, vamos a tener tiraje, ¿no? Va a haber sibilancias, fiebre, va a haber cianosis, va a haber
A nivel cardíaco va a estar incrementado o reforzado. A nivel del P2 vamos a tener la hipertensión pulmonar secundaria. Esta característica, ¿no? Hemoptisis. Y si tengo hemoptisis, va a haber anemia porque estoy eliminando sangre. Generalmente va a ser una vasculopatía, ¿no? Pulmonar o una hemosiderosis pulmonar. Si tengo exantemas, artralgias, tengo que pensar en una enfermedad de tejido conjuntivo, ¿sí? Las artralgias siempre me tienen que hacer pensar, obviamente asociado a estas enfermedades sistémicas, a problema pulmonar, tengo que sospechar de una enfermedad de tejido conjuntivo, ¿sí? Hay alguien ahí que ha prendido su micrófono, por favor apáguelo. Dentro del diagnóstico vamos a tener la radiografía, donde vamos a ver un patrón intersticial, reticular, nodular, empanal. En la tomografía vamos a ver atrapamiento aéreo, un patrón de vidrio esmerilado, atenuación en mosaico, hiperinsuflación, porque es como que compensas, es decir, que hay áreas de aire atrapado, ¿no? Bronquiectasias, quistes y opacidades nodulares. Se puede hacer tomografías seriadas donde se va a ver la progresión de la enfermedad, ¿no? Y se va a ir viendo todos estos patrones. Si hacemos espirometría, vamos a ver que está disminuida la capacidad residual funcional, el volumen residual puede estar normal y la capacidad pulmonar total elevada. Si se han dado cuenta, casi en todas hemos hablado del lavado bronquiolar. Y esta es como que la que nos ayuda a darnos cuenta qué está pasando, qué estamos encontrando. Y en este caso, en las que son sistémicas, generalmente vamos a encontrar trastornos proteínicos. Es decir, que va a haber ahí una alteración en las proteínas. En ese lavado vamos a encontrar proteínas. Y en la biopsia, ¿no? Que es como lo último que voy a utilizar. Podemos hacer una toracotomía convencional o una toracoscopía asistida para ver qué está pasando en ese pulmón, qué hay, ¿no? Vamos a ver que el tratamiento, pues, es de acuerdo a lo que encontremos. Entonces, vamos a darle oxígeno, vamos a ver la parte nutricional. Si encontramos un componente infeccioso, vamos a dar un antimicrobiano. Si vemos datos de espasmo, vamos a dar broncodilatadores. Si veo la reacción inflamatoria, voy a dar corticoides, que ya hemos hablado mucho de los corticoides, ¿no? La prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo, la metilprednisolona de 10 a 30. Y podemos llegar a trasplante pulmonar cuando la neumonopatía intersticial es progresiva o terminal. Podemos también prevenir, ¿no? Evitando estos irritantes, los polvos, el moho, ¿no? Los tóxicos. Y va a haber y puede haber, si se ha presentado en un integrante de la familia, los otros debemos protegerlos, vigilar que no tengan estas enfermedades sistémicas, ¿no? El pronóstico, eh, pues depende mucho de qué enfermedad sistémica esté asociada, ¿no? Generalmente son enfermedades severas y va a tener una mortalidad variable. La resolución en algunos casos puede ser espontánea o en otros casos va a ser fatal, ¿no? Que nos va a llevar a la muerte. Por eso es que son de mal pronóstico al ser sistémicas. Porque cuando nosotros decimos que va a ser de mal pronóstico, porque cuando encontramos hipertensión pulmonar, retrasos del crecimiento y fibrosis quística, ¿no? Porque ahí estamos viendo que ese pulmoncito realmente se está dañando demasiado. La enfermedad antimembrana basal glomerular, ¿no? La anti-MBG, también se denomina como Gut-Pasteur, ¿no? Que es en relación inmunitario. ¿Qué va a pasar? Va a haber
¿no? Factores inmunitarios que nos van a dar la aparición de anticuerpos. Estos anticuerpos, ¿no? Que se van a fijar en los complementos de las inmunoglobulinas G1, ¿no? Y 4, ¿sí? Van a activar el complemento de los neutrófilos y de los macrófagos, ¿sí? Y eso va a generar el daño. Va a estar en relación a factores genéticos como el HLA2, ¿no? El factor de histocompatibilidad 2, que va a estar en relación a todos estos genes, el DR15, el DR4, el B104, el B1, el 1501, el B103. Los factores ambientales también, ¿no? Son importantes como el tabaco, porque estas pueden generar una alteración a nivel del colágeno tipo 4. También están estos factores ambientales, están los hidrocarburos, la cocaína. ¿Qué síntomas voy a tener? Tos, disnea, astenia y hemoptisis, ¿sí? Recuerden eso. Gut-Pasteur, hemoptisis, ¿ya? ¿Qué voy a encontrar en los laboratorios? Voy a encontrar los anticuerpos, ¿no? De, de la membrana basal glomerular, ¿no? Por eso se llama antimembrana, ¿no? Por eso voy a encontrar los anticuerpos antimembrana basal glomerular en el 90%, el ANCA-P, ¿no? Y el ANCA-C también pueden estar presentes en el 25 a 30%, el ANCA antimielo peroxidásicos, ¿no? Que es el C. La radiografía voy a encontrar los parches dispersos, ¿sí? Como podemos ver aquí, como, como manchas blancas en parches. En la tomografía no, no está recomendada, ¿no? Porque ya en una placa de rayos X ya lo voy a evidenciar. La espirometría va a tener un patrón restrictivo, donde va a haber disminución de, de la capacidad vital funcional, la fracción de expiración ventilatoria uno va a estar igual disminuida, ¿no? Voy a tener una alteración a nivel de la sangre y el lecho capilar, o sea, alveolar, ¿no? Y en el lecho capilar. Por eso es que se va a generar la hemorragia pulmonar, porque el problema va a ser a nivel alveolar, capilar, alveolo capilar, ¿no? En la broncoscopía, en lavado pulmonar, voy a encontrar capilaritis, ¿no? Los capilares van a estar inflamados. Voy a encontrar neutrofilia, voy a encontrar macrófagos, como habíamos visto. Los que están presentes son los neutrófilos y los macrófagos. Entonces, esos son los que voy a encontrar. Va a haber la hiperplasia del neumocito tipo 2 y va a haber engrosamiento del alveolo. El tratamiento va a ser igual, corticoides. Voy a utilizar prednisona, 1 mg/kg día, una ciclofosfamida oral, 2,5 mg/kg día. Puedo utilizar plasmaféresis por día, 2 veces, cada 2 semanas. Puedo utilizar en dos veces cada semana. Em, y estas son patologías muy de alta mortalidad. Entonces su supervivencia va a depender de la diálisis porque se está afectando a nivel glomerular, ¿no? Cuando tengo la hiperplasia de células neuroendocrinas del lactante, ¿no? Es generalmente de causa idiopática, es una neumopatía difusa, se va a presentar en el primer año de vida, es súper infrecuente, ¿no? Em, Voy a ver que va a haber obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? Y esto, lo que se va a generar es una alteración endocrinológica, ¿no? Porque se va a generar serotonina y bombecina. Y esto es lo que genera la obstrucción. Entonces, como podemos ver,
estas opacidades es como si estaría obstruido. No hay paso adecuado de aire, por eso nos da este patrón en vidrio esmerilado, ¿no? En los lóbulos medio derecho y pariliares con atrapamiento aéreo. Entonces, no está llegando la cantidad de oxígeno porque está como obstruido, como tapado, y la otra parte del pulmón va a tratar de compensar eso, entonces se llena de aire, pero no sale. Los bronquios entra, pero no sale, entonces se queda así como atrapamiento aéreo. Va a estar en relación al gen NKX21, ¿no? En la radiografía vamos a ver hiperinsuflación, ¿no? Y en la biopsia vamos a ver esto, la bombecina, ¿no? Y la hiperplasia de ay, se me ha ido el nombre, ahorita les digo. Ahí está. No, aquí, sí. Dentro de este vamos a encontrar el síndrome de HNL, ¿no? Que es hiperplasia de células neuroendocrinas del lactante, ¿no? Células neuroendocrinas, ¿no? El aumento de las células neuroendocrinas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una evolución grave, severa, porque como es a nivel endocrinológico, se sigue generando y se va a seguir obstruyendo estas vías, ¿no? Entonces, no, los broncodilatadores no van a hacer efecto porque el problema es por el acúmulo de estas sustancias. Entonces, no voy a poder, eh, no es un proceso inflamatorio como tal, sino es un proceso de obstrucción. Y en la espirometría voy a ver volúmenes pulmonares estáticos con atrapamiento aéreo, esa es la característica más importante. El atrapamiento aéreo con aumento del volumen residual, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo que este volumen residual está incrementando, ¿no? En relación a la capacidad pulmonar total, es un predictor, ¿no? De buen o mal pronóstico. Si está aumentando es de mal pronóstico porque se está obstruyendo, ¿no? Y no existe un tratamiento específico. Puede desaparecer en la infancia porque se va a regular hormonalmente y desaparece, ¿no? Porque no se ha podido regular de manera adecuada estas sustancias como la serotonina y la bombecina, ¿no? Entonces, por eso no es que es tan específico. Y esto es importante. ¿En quiénes se puede presentar? En mujeres adultas, porque puede haber estos cambios hormonales importantes. ¿Qué vamos a ver en estas mujeres adultas? Nódulos pulmonares difusos, obstrucción fija y alteración de las pruebas funcionales, ¿no? Lo que habíamos visto de la espirometría. La neumopatía fibrótica que quiere decir que es la cicatrización del parénquima pulmonar, ¿no? O sea, fibrosado. En la biopsia que voy a ver una neumonía intersticial en parches, en focos fibroblásticos, en panal de abejas. Pueden ver, es como un panal de abejitas redonditos. Esta neumopatía fibrótica en niños es poco frecuente, casi no se va a presentar. Y vamos a tener alteración de las pruebas respiratorias, al igual que los previos, con restricción, ¿no? Va a va a disminuir la difusión. En una placa de rayos X vamos a ver, o en una tomografía vamos a ver opacidades en vidrio esmerilado. Vamos a ver reticulación, cambios quísticos leves, bronquiectasias, ¿no? Esta generalmente va a estar asociada a otras enfermedades, ¿no? Porque esa fibrosis se va a deber a procesos, a otras enfermedades que nos van a estar afectando el pulmón y que por ende se va a fibrosar, ¿no?
Entonces ahí dentro de eso tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial, tenemos las neumonitis por hipersensibilidad, la neumonía organizada criptogénica, las reacciones adversas a algunos fármacos. Vamos a tener la sarcoidosis, vamos a tener las neumonías eosinofilia, la que no habíamos visto. Vamos a tener la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis. Estas dos son enfermedades neurocutáneas. Vamos a tener las enfermedades de Erdheim-Chester, la de Gaucher, de Niemann-Pick, que va en relación a problemas hepáticos, la hipercalcemia, hipocalciuria familiar, la intolerancia a la proteína lisinúrica, vamos a tener síndromes mielodisplásicos, ¿no? Entonces va a ser secundario a una gran variedad de enfermedades sistémicas, ¿no? Y acá nos muestra igual que de estas enfermedades sistémicas que podríamos encontrar en la tomografía, ¿no? En la anatomía y en los estudios. Entonces tendríamos que analizar cada patología, pero dentro de estas, las más, las más importantes son la fibrosis por radiación y la displasia broncopulmonar, ¿no? Perdón, la aspiración y la displasia broncopulmonar, ¿no? Y vamos a tener la neumopatía, ¿no? Por hipersensibilidad, ¿sí? Crónica. Estas son las que vamos a analizar un poquito, pero que todas van en relación a esa fibrosis pleural, septal, ¿no? Que va a presentar el paciente. No tienen tanta repercusión, los van a ir viendo también en otros capítulos, ¿no? Y aquí tenemos toda esta variedad de genes que pueden estar asociados, ¿no? De acuerdo al gen, ¿sí? Y vamos a pasar a la neumopatía fibrótica, ¿no? Ya casi para terminar. Esta neumopatía fibrótica vamos a diagnosticarlo a través de biopsia transtorácica, ¿no? Pero eh, generalmente ahora cuando hacemos una biopsia transtorácica es solo para sacar un pedacito y ver qué está pasando, ¿no? Sin embargo, si mi pulmón ya está todo fibrótico, tengo que llegar ya a medidas más severas, ¿no? Como el trasplante. Entonces, por eso me sirve para hacer seguimiento del trasplante pulmonar, ¿no? Vamos a ver hallazgos que van a depender de la causa y la duración de la enfermedad. Igual está asociado a enfermedades. Vamos a ver el tratamiento. No existe un tratamiento específico porque cuando ya el pulmón está fibrótico, el tratamiento es trasplante, ¿no? Pero han hecho algunos estudios, algunas pruebas, por eso es que nos dice opción de expertos. O sea, han hecho la prueba y han visto así esto puede funcionar, pero no hay algo que tenga una base científica como un metaanálisis y demás, ¿no? Generalmente en niños no se usan los antifibróticos como la pirfenidona y nintedanib, que estos son realmente pues, raro, incluso en adultos es raro utilizarlo. En la biopsia que vamos a encontrar tabiques interlobulares, fibrosis pleural, arteriopatía pulmonar crónica, va a estar asociado a trastornos genéticos como los glóbulos densos, material de proteína alveolar, va a estar asociado a enfermedades inmunitarias como los folículos linfáticos reactivos, ¿no? A la neumonitis hipereosinofílica y las autoinmunitarias. En esa vamos a encontrar los cuerpos de Mason, ¿no? Entonces, puede estar asociado a diferentes patologías y de acuerdo a esa patología vamos a encontrar en la biopsia estas características, pero que realmente es de mal pronóstico, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las preguntas.
Habíamos visto el caso, ahí les dejo para que lo analicen un momento y luego vamos con las preguntas. Hoy es el B, ¿no? Porque una característica importante habíamos visto en este paciente, esta característica, ¿no? Peak de objetos como tierra, ¿sí? Entonces, por eso hace el síndrome de Loeffler. Ahí vamos, continuamos. Muy bien. Así está facilita. Habíamos visto estadio uno, ¿no? No se usa corticoides, ¿sí? A partir del 3 en los sarcoides, a partir del 3 que se usan los corticoides. Muy bien.
La C, 1 por 10 a la 5, ¿ya? 1.5 por 10 a la 9. Mujeres adultas, ¿no? Neuroendocrina. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, buenas noches. Eran temitas un poquito complejos, pero ahí ya. Ya tenemos las ideas principales. Hasta luego.